Y estamos aquí en el estudio ya, está sentada con nosotros la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, que estaba escuchando precisamente los dichos, ¿cierto?, del presidente del Colegio Médico de Valparaíso y las críticas que hace directamente a la gestión de la crisis. Buenos días, bienvenida, subsecretaria, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, y le traspasamos de inmediato, ¿cierto?, la crítica que hace el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, y también lo han hecho otros personeros, otros especialistas y médicos, que acusan que la campaña de invierno comenzó tarde, que el gobierno no reaccionó. Decía el doctor de la Torre que estaban concentrados, el ministerio estaba preocupado y concentrado solamente en la crisis de las ISAPRES, y que no reaccionaron a tiempo, ni con la campaña de invierno, ni con la gestión de camas críticas, que se confiaron, decía de la Torre, en la ampliación que se había hecho de camas críticas. ¿Qué responde como subsecretaria de Salud Pública a esas críticas? Lo primero que quiero decir al respecto es que considero que todos quienes tenemos un cargo de autoridad tenemos el deber de estar siempre abiertos a la autocrítica. Y eso, así, en esa actitud estamos, y por ende la acogemos para revisar qué de nuestros procedimientos podemos mejorar. Señal de eso, por ejemplo, es que cuando yo misma asumí en marzo como subsecretaria de Salud Pública, lo primero que hice fue convocar a todos los y las exsubsecretarias de Salud Pública, porque por supuesto que hay mucha experiencia de la cual aprender y abrir un canal al diálogo para recibir justamente todas las críticas que puedan existir, que son legítimas y son entendibles. Asimismo, se han mantenido los espacios de conversación con los expertos, porque eso nos permite justamente ir acogiendo las visiones de otros actores muy importantes, y la visión de todos importa cuando se trata de salud pública. De hecho, la ministra de Salud anunció hace pocos minutos, ¿cierto?, en una entrevista, que el lunes se reúne con todos los exministros de Salud anteriores para precisamente recibir la mirada de la experiencia de quienes han estado en ese cargo. Pero, ¿cuáles son los errores o la crítica, esa autocrítica que usted reconoce en esta crisis? ¿Qué es lo que le faltó? ¿Llegaron tarde? ¿Les faltó gestión? Yo creo que está instalada la percepción de que se llegó tarde. Yo creo que ¿No es cierto? No es cierto. ¿Por qué? La campaña de invierno comenzó en mayo, cuando debiera haber comenzado, según los que han estado en ese mismo cargo que usted, Paula Daza, que estuvo en su cargo, lo dijo acá en Estado Nacional Prime, debería haber comenzado en abril, sobre todo cuando se veía venir que los virus estaban especialmente agresivos y además adelantados. Y normalmente, el 17 de mayo, de hecho, cuando la crisis sanitaria ya se agudizaba, se envió a los directores de salud del país un correo que decía financiamiento de la campaña invierno 2023, y normalmente eso se realizaba en febrero. Lo que ocurre es que, o como yo interpreto que explica que está instalada esta percepción, es que la preparación para la campaña de invierno tiene etapas. Tiene una etapa de preparación y luego tiene una etapa de respuesta. E incluso dentro de esa etapa de respuesta también hay medidas que se van tomando de manera progresiva según evoluciona la situación. Y lo que ha ocurrido es que en estas últimas semanas, como se ha visto más demandada la red de salud, se ha tenido que tomar progresivamente aquellas medidas que se implementan con más fuerza, como por ejemplo la indicación de que se suspendan las cirugías electivas. Y aquella progresividad yo creo que se ha interpretado como que son las únicas medidas que se han tomado ahora, porque son las que son más visibles. Pero la verdad es que la campaña de invierno la estamos preparando desde enero, con todas las medidas que eso significa. Por ejemplo, en enero nos juntamos con el Ministerio de Educación, en primer lugar. Revisamos juntos las proyecciones de cómo anticipábamos que veníamos este invierno, y efectivamente ya anticipábamos que este invierno iba a ser más difícil, tanto en cantidad de casos, por un lado, como también en el momento en que se presentaran en el invierno. O sea, veíamos como, ya proyectábamos que efectivamente la circulación viral se iba a dar en etapas más tempranas en invierno en comparación a inviernos anteriores. De hecho, el Ministerio de Educación adelantó el calendario de vacaciones de invierno una semana, precisamente por eso. Justamente. En función de eso lo hicimos, y esa fue la primera medida que tomamos en preparación a este invierno, y eso, como le digo, comenzó en enero. En marzo comenzamos con la campaña comunicacional de vacunación, que es la campaña que se tildó este año Vacúnate con la Dupla. Esa campaña se lanzó al aire en marzo, y la campaña misma, con el despliegue de toda la atención primaria de salud para la vacunación, también comenzó en marzo. Es decir, estas medidas de preparación para el invierno comienzan en el verano y comenzaron, como siempre, en marzo. En marzo también se extendió la alerta sanitaria. Recordemos que la alerta sanitaria estaba configurada en función del COVID-19 exclusivamente. Y en marzo, como anticipábamos que efectivamente
podía ocurrir lo que finalmente ocurrió, que se bajó como una emergencia de salud pública de importancia internacional el COVID-19, y no queríamos que eso significara el término de la alerta sanitaria, la extendimos hasta el final del invierno, y no solo la extendimos, sino que incorporamos todos los virus respiratorios, porque sabíamos que iban a ser más complejos. Eso también ocurrió en marzo. En marzo, además, comenzaron las reuniones semanales con toda la red de salud, que justamente gestiona el subsecretario de redes asistenciales. Se juntan todos los miércoles a las 11 de la mañana, gestiona la red. En abril comenzó la campaña de invierno en televisión, que es otra campaña adicional. Y adicionalmente a eso, entonces empezamos después con las otras medidas, que son justamente lo que usted muy bien menciona, la transferencia de los dineros para la reconversión de camas, y ahora las más recientes. Y todo eso fue a tiempo, dice usted. O sea, comenzamos desde enero. Pero yo creo que si pensamos en el resultado, la forma, ¿cómo respondemos? ¿Dónde está la autocrítica? Porque no veo todavía cuál es la autocrítica. Yo creo que, o sea, insisto, siempre se pueden hacer mejor las cosas. ¿Qué se podía, solamente ¿qué se podía en lo marginal se pudo haber hecho mejor. Pero ¿no tienen alguna crítica puntual? Por ejemplo, el presidente del Colegio Médico dice, creo que anoté casi textual, campaña de vacunación no llegó a tiempo ni se hizo con la fuerza que debiera haber tenido. Dice que es la más lenta que conozcamos. Y la con menor cobertura. La con menor cobertura. Por ejemplo, ahí después vamos a otro punto. ¿Usted tiene conciencia, comparte ese juicio o no lo estima así? No comparto el juicio con respecto a la campaña de vacunación, y déjeme responder eso con algunas cifras oficiales que por lo demás están disponibles públicamente. Efectivamente hay una percepción instalada que las personas no se están vacunando, pero en reconocimiento, los números lo dicen, en reconocimiento a los 5.800.000 personas que se han vacunado de influenza, déjeme decirle que eso no es cierto. Las personas se están vacunando. Tenemos hoy día una cobertura hay distintos grupos de vacunación, ¿cierto? Distintos grupos objetivos. Si uno piensa en la cobertura global de todos esos grupos objetivos, tenemos una cobertura del 65% de cobertura. Claro, pero algunos grupos... Los promedios esconden la realidad de cada grupo. Y los grupos que más preocupan, por ejemplo, los menores de edad, en menores de 6 años, la cobertura es bastante más baja que el 60%. No lo es. Vamos entonces por grupo específico. Yo sé que una preocupación, por ejemplo, es las comunidades educacionales. Sí. ¿Qué pasa con los colegios? ¿Qué pasa con los colegios? El 100% de los trabajadores de educación están vacunados. 100%. Dentro de población escolar, que son aquellos que están entre primero y quinto básico, el 81% de los escolares entre primero y quinto básico están vacunados. Los niños y niñas entre 6 meses a 5 años están vacunados en un 63%. Los profesionales de la salud en el sector público están vacunados un 94%, en el sector privado un 99%, los trabajadores avícolas un 84%. Y si lo comparamos con otras campañas previas, que yo sé que esto también, por supuesto, que es foco de atención, hay una forma de compararlo que también es con cantidad de dosis. Y si miramos el histórico acumulado del 2016 a la fecha y hacemos un promedio de la cantidad de dosis en todas esas campañas, esta campaña de este año supera ese histórico en aproximadamente 1 millón de dosis adicionales. Subsecretaria, porque muchas cifras nos podemos marear, sobre todo los que no somos expertos. Vamos a los segmentos de riesgo, segmentos etarios de riesgo. Los niños. Niños. Niños menores de 6 años, por ahí. Desde los 6 meses a quinto básico. Ellos tienen un 63% de vacunación. 63%. ¿Cuál es el histórico para atrás a esta época de esa vacuna específica? Es muy similar, y de hecho si nos comparamos en cobertura, en la misma semana epidemiológica en la que estamos hoy día, tenemos mayor cobertura de vacunación que la cobertura que se alcanzó el 2021. Usted nos está diciendo que las cifras oficiales que tiene el Ministerio de Salud indican que en el segmento de mayor riesgo, hasta quinto básico, ¿hay más niños y niñas vacunadas que en años anteriores? En lo que estoy diciendo, que tiene un comportamiento similar. En todas las edades, y que hemos aumentado la cobertura global en comparación con el 2021 a la misma semana epidemiológica. Y si me deja puntualizar, porque igual, Matías, hay un punto muy importante detrás de lo que tú dices, los grupos de mayor riesgo. Y acá yo sí quiero reconocer que efectivamente, con las cifras que yo entrego, esta campaña de vacunación es una campaña que ha tenido un muy buen avance. Lo que no quiere decir que esté ausente de debilidades, por supuesto que las tiene. Entonces yo quiero aprovechar este momento constructivamente
para mencionar eso y aprovechar de hacer un llamado a todos que nos estén escuchando, que en particular son las personas mayores de 65 años. Ellos son efectivamente... ¿Qué porcentaje hay de vacunación ahí? En ese ahí, grupo? ese es más bajo y también nos preocupa. ¿Qué porcentaje? 55%. Entonces, yo quiero aprovechar esta instancia Por favor, de recordarle a todas las personas mayores de 65 años que, de hecho, ese es el grupo de mayor riesgo. O sea, el grupo que tiene mayor riesgo de generar un cuadro grave. Eso quiere decir un cuadro que requiera alguna intervención clínica intensiva, son los mayores de 65 años. Entonces acá yo quiero transmitirle a todos que me estén escuchando, ya sea personas que están en ese grupo etario o personas que tienen papás, tíos, abuelos, vecinos que estén en ese grupo etario, dos cosas. Si se vacunan, en primer lugar, por supuesto, el resultado más inmediato es que aquellas personas van a estar protegidas en su salud individual. Pero lo otro, hoy día sabemos que estamos muy preocupados por los pequeños, sí, que los afecta principalmente el virus respiratorio sincicial. El virus respiratorio sincicial no tiene vacuna, no. ¿ya? Entonces, si logramos que las personas que son grupo objetivo para la influenza se vacunen, lo que estamos logrando es que estamos reduciendo la probabilidad que aquellas personas que sí tienen disponible una vacuna de la influenza, que es gratuita, para la cual tenemos más de 1.400 puntos de vacunación a lo largo de todo el país, georreferenciados, son personas que tienen menos probabilidad de utilizar una cama. Si yo libero una cama porque no la necesito alguien con influenza, que sí se pudo proteger con la vacuna, la estoy disponibilizando para que un menor de 2 años tenga la atención que requiere en BRS. Entonces, por eso es tan importante. Es un acto de solidaridad. Por eso es tan importante la vacuna, claro, porque de repente hay confusión, la gente dice, bueno, pero si no hay vacuna para el sincicial, ¿qué es el virus que hoy día está complicando sobre todo a los niños? Claro, pero si la gente no se vacuna, puede ser que si le afecta, si se contagia influencia, va a desarrollar un cuadro grave y va a tener que ocupar una cama que hoy día no es tan disponible. Y además puede existir el doble contagio en el caso de los niños, que puede ser gravísimo. Por eso es tan importante el mensaje de la campaña de vacunación y por eso quiero insistirle, preguntarle, subsecretaria, si no reconocen que ha faltado comunicación de riesgo o por qué creen ustedes que la gente no se está vacunando tanto pese a la relevancia de una vacunación como la de la influenza en este panorama, porque usted dice, compara con otros momentos, pero es que tal vez nunca había sido tan importante la vacuna de la influenza y si sabían sobre todo que este año los virus venían sobrecargados de alguna manera y además atacando antes, ¿no se debería haber hecho una campaña más fuerte de vacunación para salir a buscar a esa gente que no se está vacunando? Que tal vez no se vacuna porque los lugares disponibles están abiertos hasta las 4 de la tarde, porque la población, por ejemplo, de los niños que va al colegio, muchos de ellos los vacunan en el colegio, entonces es más fácil. Pero las guaguas no es así y tampoco en los adultos mayores. Entonces, ¿no faltó un poquito más de, voy a decir, agresividad en la campaña de vacunación? Yo creo que siempre puede ser mejor, o sea que voy a partir siempre por esa misma base. Es la responsabilidad de toda autoridad pública reconocer que siempre hay un espacio para hacerlo mejor. Ya, pero ¿qué es lo que está reconociendo? Entonces, en ese sentido, lo que yo primero quiero mencionar y especificar es que esta campaña de vacunación también incorporó nuevas iniciativas porque sabíamos que nos encontrábamos en un escenario más adverso. ¿Por qué es un escenario más adverso? Porque hoy día la verdad es que es difícil hablar de cualquier tema de salud sin reconocer la pandemia. La pandemia tiene un legado en muchos ámbitos distintos de salud, en listas de espera, en condiciones de salud que no pesquisamos a tiempo porque efectivamente las personas no estaban acudiendo a los centros de salud porque estaba, por supuesto, entendiblemente todo el esfuerzo destinado a COVID, en salud mental, en una serie de cosas. También de lo que estamos viendo hoy, la mayor agresividad y la mayor cantidad de casos de virus respiratorio sincicial también se debe a la deuda inmunológica, que también responde al silencio pandémico que ocurrió durante la pandemia. Uno de los efectos más difíciles que deja la pandemia es algo que es reconocido internacionalmente, que se llama la fatiga pandémica y la resistencia a la vacunación. Eso es algo que es real, que está pasando en todos los países, no solamente en Chile. Es por eso que tomamos, además de las medidas que siempre hacemos, y como tú muy bien dices, ir a vacunar a los colegios, estar en espacios públicos en vacunación, reforzamos al menos con 2 iniciativas nuevas. Uno, hicimos una alianza con los organismos administradores de la ley, o lo que conocemos comúnmente como las mutualidades, cosa que ellos puedan sumarse a la campaña de vacunación e ir a vacunar a las empresas donde las personas trabajan. Entonces, eso fue una iniciativa nueva. Estamos, por supuesto, muy agradecidos de la colaboración de todas las mutualidades que se sumaron a esta iniciativa.
Y eso nos ha permitido también crecer más por ese foco. También hemos establecido colaboraciones público-privado para poder estar presentes en lugares donde sabemos que las personas están en el día a día. Entonces, un ejemplo de eso es que hicimos un convenio de colaboración con Walmart y hoy día estamos vacunando en al menos 22 supermercados a lo largo de Chile. O sea que las personas todos los días o habitualmente van a hacer sus compras y ahí son iniciativas nuevas. Ahora, ¿puede ser mejor? Puede ser mejor. Una de las cosas que es difícil de manejar y que también es difícil manejar, como digo, para todo a nivel internacional, es la fatiga pandémica. Las personas están cansadas de estar en esta situación de constante alerta. Pero, por ejemplo, una cosa que nos enseñó precisamente la vacunación del COVID era ir a buscar a la gente, salir a buscar. Ustedes tienen claro, usted como subsecretaria de Salud Pública, ¿tiene claro dónde están esos grupos que no se están vacunando? ¿Quiénes son? ¿Están en la región metropolitana? ¿Están en otras regiones? ¿Viven en ciertos sectores? Usted ya identificó, adultos mayores son los que han sido más reticentes, 55% ahí tenemos de vacunación, que es claro, prácticamente la mitad, falta muchísimo. ¿Dónde están esos adultos mayores? ¿Los tienen identificados de manera de poder salir a buscarlos? Sí, por supuesto. Tenemos información que justamente nos entrega esa cifra que nos permite hacer estrategias focalizadas. Entonces, las estrategias focalizadas que estamos haciendo las hacemos en primer lugar identificando cuáles son los lugares de mayor afluencia público. Y eso lo hacemos con información que tenemos en el Ministerio de Salud que nos permite justamente georreferenciar cuáles son los espacios donde se concentra más público. Esos son los lugares donde ponemos puntos de vacunación. Estos 1.400 puntos de vacunación que hay a lo largo de todo el país, muchos de ellos son en espacios públicos, en plazas, en centros comerciales, en supermercados. Esto adicionalmente al convenio que yo mencionaba con Walmart. O sea, eso fue como uno adicional. Pero estamos en varios espacios públicos y la decisión de cuál espacio público es, en primer lugar, cuáles son los que tienen mayor afluencia al público. Lo segundo es identificar justamente dónde están más bajas las coberturas. Y entonces, si bien partimos en marzo haciendo un barrido en todos los centros de larga estadía de personas mayores, hoy día estamos reforzando ese trabajo justamente con esta información más focalizada que nos indica dónde están más bajas las coberturas para ir dirigidamente a esos espacios. El presidente del Colegio Médico de Valparaíso, el doctor de la Torre, también señaló que a su juicio y dada su experiencia, falló en una campaña más activa en el uso de mascarillas, que es un método preventivo del cual ya todos tenemos bastante conciencia, ¿no? De hecho, todos sabemos usarla, todos sabemos cuándo usarla, probablemente todos nos quedan en nuestras casas, sabemos dónde comprarla, en fin, la mascarilla es muy familiar para los chilenos y para el mundo en general en los últimos años. ¿Se confiaron de eso? Porque no sé si ahí también afectará la fatiga pandémica, pero tampoco se ha visto un uso intensivo de una campaña, vuelve a la mascarilla, sino que hay grupos más chicos. ¿Cómo lo ven ustedes y qué hacer de aquí en adelante? Porque la leche derramada está derramada. Yo creo que a ese análisis le falta una variable. Yo creo que los problemas grandes muy pocas veces tienen solo una explicación, sino que son multicausales. Sí, por supuesto. Entonces, uno, efectivamente, es como uno comunica las medidas que hay que tomar de prevención. Y hemos estado yo misma desde marzo comunicando en múltiples instancias, en todas las instancias públicas que he tenido, recomendar y hemos continuado recomendando fuertemente el uso de la mascarilla en todos los espacios públicos de alta aglomeración de personas y sobre todo para personas que tienen síntomas respiratorios, pero también para aquellos que son de mayor riesgo, es decir, las personas que es más importante que eviten contagiarse. Ese es un mensaje que hemos estado transmitiendo constantemente. Toda la autoridad del Ministerio de Salud, todos los CEREMIS de salud han sido muy activos también en sus regiones en comunicar esto a nivel regional. Entonces, eso ha ocurrido. La otra variable que yo digo que creo que falta acá en este contexto es la percepción de riesgo. Y ahí eso efectivamente es difícil manejar eso, porque esto es un dato objetivo. En marzo del año pasado, acá vamos a cambiar un poco de virus, pero en términos de impacto sanitario. En marzo del año pasado, el porcentaje de ocupación en camas UCI que se debían a COVID-19 era un 44%. En marzo de este año, esa cifra era un 5%. Entonces, hay una realidad objetiva que lleva a una menor percepción de riesgo. Y cuando hay una menor percepción de riesgo, lo que hacen las personas es que es más difícil que adhieran a las medidas que la autoridad comunitaria... Pero esa percepción de riesgo, sabiendo que va a ocurrir y sabiendo lo de la fatiga pandémica, quizás requiere una campaña más intensiva aún. Es decir, este año viene complicado y además venimos con gente que además rema al revés. Pues si los antivacunas reman al revés en todo esto.
Lo de las mascarillas, por suerte, no se ha politizado, pero no sé si falta algo para que también alguien, como dicen los argentinos, militen contra la mascarilla y se transforme en un problema de discusión y debate. El Ministerio y la Red de Salud Pública, fundamentalmente, con campañas justamente tienen que atacar ese problema y buscar formas ingeniosas de decir, vuelve a la mascarilla. No sé cuál es la realidad, cada uno ve las cercanas, pero uno no ve que sienta la obligación, como en un momento lo vimos, de ir uno mismo, que es adulto, que no está en los grupos de riesgo, ir con mascarilla en todas partes. Yo no tengo mascarilla en mi auto hoy día, ni lo veo necesario. Yo tengo hijos que van a colegios, ni he visto que me manden comunicaciones, a lo mejor yo no las he leído, con la urgencia de que tiene que ir con una mascarilla y que cuando cruza del colegio hacia adentro, por lo menos hasta agosto, es con mascarilla. Ese tipo de cosas que son cotidianas. ¿Usted siente que ahí hay un déficit? Nosotros hemos, insisto, comunicado y recomendado en todas las instancias que hemos podido desde el verano en continuar con el uso de la mascarilla. Y de hecho, sigue claramente siendo, no les ha resultado. Sí, sigue siendo Digo obligatorio, yo sigue siendo, por lo que se ve, por lo que uno ve en el aún día a ve día. personas utilizando mascarilla en lugares públicos. ¿No es el momento de obligar, disculpe, subsecretaria, el Lo hemos tema de la conversado, mascarilla? lo conversamos con los expertos. Insisto, Usted como autoridad, el contacto... sí, directamente, se le pregunté. ¿Usted cree que estamos en condiciones ya, desde el Ministerio de Salud, de obligar el uso de mascarilla, como en hospitales, en colegios? Yo soy una autoridad que mi rol es coordinar equipos de trabajo para tomar decisiones colectivas, que es algo que yo creo que es muy apropiado, que efectivamente así lo han solicitado. Por eso las autoridades previas también han ofrecido su colaboración y estamos abiertos a recibirla. En esa línea hemos seguido trabajando sin interrumpir con la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica. Hemos reforzado eso estas últimas 2 semanas, llevando a otros expertos a complementar ese espacio para justamente discutir estos temas. En esa instancia se conversó sobre la posibilidad de hacer obligatorio el uso de la mascarilla y se recomendó que no era algo necesario en este ¿Usted está de escenario. acuerdo en eso? Si de usted dependiera, más que lo colectivo, lo individual, usted, como Andrea Albagli, subsecretaria de Salud Pública de Chile, y su criterio médico, ¿cree que estamos en condiciones ya de obligar a que los escolares vayan con mascarilla a partir de ahora, porque sabemos que estamos en momentos muy críticos? Lo primero es que como autoridad voy a estar siempre abierta a las alternativas. Nosotros nunca descartamos las medidas, esa es una definición basal y eso lo reitero acá. Dicho eso, yo estoy de acuerdo con lo que los expertos han dicho hasta hoy día. El uso de la mascarilla de modo obligatorio fue una medida de emergencia, en una situación de emergencia. Y las medidas de ¿No emergencia, estamos en ella? Las medidas de emergencia no podemos sostenerlas de manera perpetua. Entonces tenemos que ser selectivos, donde focalizamos aquellas medidas de mayor restricción. Y es por eso que se ha mantenido esa restricción obligatoria en todos los espacios de atención clínica. Ahí sí sigue siendo obligatorio. Mantenemos, reforzamos, y de hecho agradezco este espacio, le agradecería a usted y a todos los voceros que están en espacios públicos hoy día a repetir este mensaje, que efectivamente sigue siendo importante que las personas lo usen en espacios de aglomeración pública. Todos estamos de acuerdo que la mascarilla, los 12 meses del año, no tiene ninguna razón de ser, pero es perpetuo. Usted dice, no puede ser perpetuo. ¿Sería perpetuo ponerlo en una situación de crisis como la que estamos? Para los meses críticos, junio y julio, por ejemplo, ¿no llegaremos tarde con esa medida? ¿Por qué? Sabiendo la efectividad que tiene. Claro. Insisto, eso es algo que puede mantenerse en evaluación, pero que lo hemos evaluado con todos los comités de expertos y hasta el día ha sido la decisión no hacerlo obligatorio para la población general, pero sí altamente recomendado. Y vamos a trabajar activamente en asegurarnos que las mascarillas estén disponibles, por ejemplo, en los establecimientos educacionales, para que esta recomendación que entregamos de la autoridad sanitaria sea fácilmente practicable por parte de quienes esperamos que efectivamente usen la mascarilla. Subsecretaria, ¿cuántas guaguas, cuántos menores han muerto por virus sincicial este año? ¿Cuál es la cifra? Sí, ahí es importante hacer voy a responder esa pregunta, pero antes quiero hacer una aclaración. Vamos a informar la cantidad de fallecidos menores de 1 año una vez a la semana, ¿ya? Y eso va a estar público en un informe. ¿Qué día de la semana? Semanalmente. Los miércoles. El último informe fue el día miércoles. No recuerdo si fue el miércoles hoy día, cuando es domingo, digamos. No sé si lo voy a responder, pero lo digo para evitar posibles malos entendidos. Sí. Porque se va a publicar una vez a la semana. Ya. En el último publicado, con la información de ese corte, eran 3 menores de 1 año.
¿ya? En los días que han transcurrido, desde ese informe hemos tenido registrado en nuestro sistema de estadística de información en salud un total de 6 menores. Que eso se va a ver reflejado en el próximo informe que vamos a estar comunicando semanalmente. Ya, 6 menores han muerto hasta ahora entonces por virus sincicial. Sí. Le quiero preguntar, hay una información de una guagua de 17 días que murió ayer en el hospital de Pucón tras ingresar con un paro cardiorrespiratorio o respiratorio. ¿Es por esa guagua se sabe si tenía también el virus sincicial? Estamos confirmándolo, porque esa muerte es muy reciente, así que estamos recabando los antecedentes para saber si efectivamente es por virus respiratorio sincicial. Pero entonces esa guagua no está dentro de los 6 que usted dijo. Está porque están categorizados como un código genérico que son un conjunto de enfermedades respiratorias en los menores de 1 año. Entonces, por eso también eso nos permite informarlo públicamente una vez a la semana, porque nos da tiempo para esclarecer el motivo específico de cada uno de esos fallecimientos. Pero tenemos un total de 6 muertos menores de 1 año. Incluyendo esta guaguita de 17 días que murió en el hospital de Pucón. Ya. Y quiero preguntarle, subsecretaria, que obviamente este es el tema probablemente más delicado, ¿cierto? Y ya con que haya una muerte ya es súper preocupante que haya lactantes que estén muriendo por un virus sincicial. Y la gran duda es si se pudo haber hecho más en todos estos casos. Pero concretamente el primer caso que lamentablemente se tuvo que morir esa niñita, esa guagua mía, para que todos empezáramos a hablar de este tema y darnos cuenta de la situación crítica en la que se estaba. Y el subsecretario de redes asistenciales viene en una entrevista hoy día diciendo que no ha faltado ninguna cama, que nadie se ha quedado sin cama. ¿Están seguros? Eso significa que están seguros que en el caso, por ejemplo, de la guaguita de San Antonio, no se murió porque no tuvo acceso a una cama crítica, o sea, no se habría salvado si hubiera habido una cama crítica en Valparaíso o en la región metropolitana. Yo creo que en esa pregunta hay 2 niveles y quiero responder en 2 niveles. Pero antes quiero, por supuesto, volver a empatizar con el dolor que hay detrás de ese caso, de esa muerte y de todas las muertes, de todas las personas, sobre todo en los más pequeños. Quiero decir eso antes de entrar a hablar de cifras. Por supuesto. Porque sabemos que detrás de esto estamos hablando de un dolor humano, y no solamente el dolor de las personas, de las familias involucradas, sino que también probablemente el temor de quienes nos están escuchando hoy día, que están preocupados razonablemente por esta situación. Sí. Volviendo entonces a la pregunta, yo creo que hay 2 niveles. Uno, el que es del caso específico del caso de Mía. Ese caso, al igual que como hay un instructivo del Ministerio de Salud que instruye que todas las muertes menores de 1 año deben ser auditadas. Y eso, por supuesto, que lo vamos a hacer en todos estos casos. Eso quiere decir que hay una auditoría clínica en curso que lo que hace es inspeccionar el ciclo completo de la atención, que también incluye evaluar la gestión de la cama. Si es que efectivamente se tomaron todas las medidas y se siguieron todos los protocolos con respecto a el uso de la unidad de gestión centralizada de cama y las decisiones que se tomaron. Eso está en curso, entonces no quiero, dado lo importante de hecho que es y lo sensible que es este caso, creo que lo prudente es esperar a que esa investigación termine y tengamos información certera que comunicar. Entonces yo prefiero dejar eso a que tengamos el otro nivel, es hablar de la disponibilidad de cama. Y yo creo que una forma de responder esa pregunta es que si bien es cierto, es real que la red de salud está bajo gran tensión, eso es innegable, nosotros estamos entregando todos los días, esto sí es de todos los días, estamos entregando todos los días las cifras de la disponibilidad de camas. Camas en sus distintos niveles de complejidad, porque hay camas en distintos niveles de complejidad. ¿Cuál es esa y en cifra? todos los reportes que hemos hecho, siempre ha existido camas disponibles, en todos los reportes. Hoy día, esa cifra de partida, comenzamos con 738 camas críticas pediátricas en la red integrada. Esa es la cifra basal. Gracias al trabajo coordinado desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales, eso ha aumentado y hoy día tenemos 1.179 camas, que son las camas críticas, tanto en la red integrada, porque estamos operando y siempre hemos operado de manera integrada, público y privado. Eso, de hecho, ha aumentado día a día. Entonces, si pensamos en... ¿Y esa ocupación de esas 1.179 camas, o sea, están todas ocupadas? No. Ya. No. ¿Cuántas están ocupadas? De las 1.179 camas que hoy día están en la red integrada, que son críticas, disponibles hay 94. 94. Hay 94 camas disponibles. ¿Y en las regiones metropolitana y de Valparaíso, que eran las que estaban más complicadas, hay alguna disponible?
Es que esto opera como un sistema integrado, justamente. Por supuesto, pero para entender, sí, pero hemos visto que a veces los distinto. traslados no son posibles, Sí. precisamente cuando hay una cama, en Arica, este caso, en a San Arica, Antonio, claro, es un poco difícil. más, o sea, es más fácil si la cama es más cercana. Por eso le quiero preguntar, en Valparaíso y en la región metropolitana, según el último balance, ¿hay alguna cama disponible crítica pediátrica? Eso depende de cada servicio de salud, ¿Sí? entonces es distinto. En cada región también o sea, eso lo podemos ver por región o por servicio. Si lo miramos por región, hay regiones que tienen un 43% de ocupación, como por ejemplo la región de Aysén, o un 100% de la región de Ñuble. Entonces, efectivamente, hay regiones que están con un 100%, hay regiones que están menos, y es por eso que la unidad de gestión de camas críticas funciona como una macro-red y lo que permite los traslados. Y a la fecha hemos podido hacer 198 traslados exitosos. De esos, 61 traslados ha sido desde la red pública hacia la red privada. Ya, Sí. solo déjeme preguntarle una cosa sobre el último tema. Usted dice, no vamos a... obviamente se está auditando y hay una investigación, pero usted entonces no puede garantizar que en el caso de Mía no había una cama disponible más cerca a la que se podía trasladarla. Y se lo pregunto porque digamos, en off y en trascendidos uno tiene la información de que en una clínica privada del sector oriente sí habían 3 camas ese día, donde ella se podría haber trasladado. Con la información que yo tengo al día de hoy, lo que sé es que ante el caso de Mía se activaron los protocolos de búsqueda de la unidad de gestión de camas críticas. Cuando eso se hizo, se va consultando por zona. Primero, por supuesto, se busca en la zona más cercana, con pequeñas excepciones que dependen del porcentaje de ocupación que llama a buscar al tiro a nivel nacional la cama más rápida disponible. En este caso se buscó primero en el radio más cercano y con toda la búsqueda que se hizo, tanto la red pública como la red privada de la región, se confirmó que no habían camas disponibles en ese lugar al momento de hacer la consulta. Es por eso que entonces se pasa a buscar al siguiente, digamos, anillo territorial y ahí se encuentra que la cama más rápidamente disponible para el nivel de complejidad que necesitaba la paciente era en Arica. Y es por eso que se decide trasladar a esa cama. Esa es la información que yo manejo hoy día, que efectivamente la información que se le entregó a la UGCC en ese momento es que en la región no habían camas disponibles. Coincide, lo último, pero disculpa, es que yo lo tenía pendiente. ¿Coincide o han reanalizado las cifras que dio el doctor Mañalich de las 120 personas que podrían morir? Niños. Niños, perdón, que podrían morir en esta crisis. ¿Ustedes tomaron esas cifras para saber si es que está equivocado o si va en línea con lo que tienen sus propias cifras? Entiendo que la ministra ha tenido al menos conversaciones con el equipo del doctor Mañalich. Sí, el lunes nos vamos a juntar con el doctor Mañalich justamente para revisar este modelo, para estudiarlo juntos y para ver... Pero entiendo que ya hubo conversaciones la semana pasada. Sí, lo conversaron, pero vamos a volver a juntarnos el lunes para revisarlo en detención y lo que yo puedo anticipar sobre ese modelo, sin haberlo visto hasta hoy día en detalle, es que es altamente improbable que se alcance esa cifra. O sea, de hecho, y en esto tengo 2 argumentos. En los peores años, en términos de mortalidad, nunca hemos alcanzado una cifra así. Tan alta, nunca, ni siquiera en los años con mayor cantidad de... No son 120. Pero dicen que este podría ser peor que todos de los que se tiene registro en términos de virus. ¿Y cuál es su modelo? Porque su modelo dice no son 120. Es que esto es importante porque nosotros modelamos circulación viral, ¿sí? Y ante eso hacemos proyecciones de consultas a la red y demanda a la red hospitalaria, ¿ya? Eso es lo que hemos anticipado, que efectivamente está en aumento, es más que en otros años y es real que hemos tenido una demanda más alta a la red. Incluso así, incluso teniendo una mayor circulación viral de BRS, incluso teniendo una mayor demanda asistencial por virus respiratorio sincicial, cuando uno compara la cantidad de fallecidos menores de 1 año, todos por supuesto muy lamentables, solamente quiero hacer un panorama contextual, si uno compara a esta misma semana epidemiológica, con todos los años previos, desde el 2010 en adelante, la cantidad de fallecidos es de las curvas más bajas que hemos tenido. ¿Cuál es su proyección? ¿No son Incluso, 120? ¿Son cuántos? No tenemos una proyección de fallecidos. Nosotros proyectamos circulación viral y proyectamos entonces, hospitales. ¿Cómo puede saber que no es 120? ¿Con qué lo contrastan? O sea, lo primero quiero saber por qué dice que son 120.
quiero primero conocer ese modelo. Nosotros modelamos circulación viral, modelamos consultas a la atención de urgencia, modelamos requerimientos de hospitalizaciones de urgencia. Y lo que hacemos es trabajar, disponer todos nuestros recursos humanos, financieros, para preparar la red, para poder recibir esa demanda asistencial, para lamentar la menor cantidad de muertes posible. Y eso, hasta hoy, justamente como le decía, lo que ha mostrado es que la cantidad de muertes es mucho menor en comparación con años previos, incluso teniendo una mayor alza, que eso habla justamente de una red operativa gracias al incansable trabajo de todas las y los trabajadores de la salud que están trabajando hoy en la red, tanto privada como pública de salud, a quienes les debemos todo nuestro agradecimiento. Andrea Albagli, subsecretaria de Salud Pública, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Estado Nacional. Muy bueno. Muy bien. Muy buenas Muchas gracias a ustedes. Y nos vamos a una pausa. Sí, vamos a una pequeña pausa. No hay problema, no hay problema. Es la televisión en vivo, es la televisión en vivo. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con nuestro panel.